Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Estamos comenzando Conversando la Noche, como siempre, acá en Mega TV, nuestro espacio para dialogar con las personas que consideramos interesantes en distintos ámbitos, ya sea de la cultura, de la política, de la empresa, de los deportes. Siempre tratamos de invitar gente que nos parece que pueden contarnos historias de vida interesantes y, por qué no, también compartir sus propias experiencias. En este caso, convoqué a un viejo amigo que hace rato no veo, Pedro Caballero Galopo, que conocí en aquellos turbulentos años 70, cuando todos soñábamos con un mundo distinto, y cada uno de su actividad trataba de cambiar a ese mundo. No fue tan fácil ni resultó tan sencillo, pero valió la pena. Pedro es un docente respetado en el mundo de las artes visuales principalmente, tiene una gran formación en ese campo y hace una exposición en pocos días más que queremos anticipar también, una exposición fotográfica. Pero antes, quiero presentarles la semblanza de nuestro invitado de hoy y luego comenzamos a conversar la noche con Pedro Caballero Galopo. Pedro Antonio Caballero Galopo nació en 1959 en Santiago de Chile, naturalizado paraguayo y reside en Asunción. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, Universidad Católica de Asunción, máster en Educación, University of California, Los Ángeles, donde también estudió fotografía y cine en el programa UCLA Extensión, máster en Aprendizaje Abierto y a Distancia, UNED, Madrid. Ha ejercido la docencia por 35 años en instituciones públicas y privadas. Enseñó fotografía, lenguaje audiovisual, diseño curricular, diseño instruccional, entre otras materias. Está casado desde hace 34 años y tiene 4 hijos. En 1989 fundó 4x5 Estudio, donde se dedicó principalmente a la fotografía publicitaria y el retratismo. Desarrolló el primer programa de formación continua en fotografía profesional del Paraguay y recibió el apoyo del Ministerio del Trabajo con bonos de capacitación. En este periodo de los años 90 tuvo una activa labor como artista de la fotografía, realizando exposiciones individuales y participando en muestras colectivas. Como experto en fotografía, fue asesor del diario ABC Color para la capacitación de sus fotógrafos y la migración de la fotografía analógica a la digital. Fue consultor del Banco Mundial BID, Unión Europea, el Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, entre otros. Asesora a la Universidad Nacional de Pilar con un programa de educación a distancia para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Es profesor adjunto de la Cátedra Fotografía de la Universidad Nacional de Asunción desde 1999. Bueno, estimado Pedro, bienvenido. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Verdad, qué gusto verte. Igualmente, querido Pedro. Mira que en los 70 andábamos todos mezclados y revueltos, sí, con ese sueño de cambiar el mundo, ¿no? No, y además teníamos como un enemigo común, ¿viste? Ahí, esa dictadura que había y entre todos estábamos como muy unidos porque éramos poquitos y compartíamos todo lo que teníamos, ¿viste? Es cierto, tenía su grado también de romanticismo casi, sí, aquello, ¿no? Sí, en medio del miedo, de la represión, sí, de muchas cosas que pasaban, ¿no? No, sí, era fácil tampoco, ¿no? No. ¿Cómo viniste a Paraguay? ¿Tu familia? Bueno, yo nací en Chile, mi mamá chilena, y mis padres se conocieron allá y vivir mis primeros años en Chile, o sea, claro, tengo la primera infancia así de ver las cordilleras en, claro, Santiago, ¿verdad? Ese aire que tenía antes Santiago, hasta ahora lo recuerdo con mucha fuerza, ¿verdad? Y todo lo que era para mí Chile. Y luego mis padres, bueno, mi papá trabajaba acá, vinimos, y yo desde los 5 o 6 años más o menos ya me quedé por acá, ¿verdad? Ajá. Y después volví un tiempo a vivir con mis abuelos allá y bueno, después ya no quería venir otra, no sé por qué. Claro, entonces, atender lo que me pasó. Esa época difícil, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces papá me dijo, no, yo era chiquitito todavía, me dijo, bueno, no,
Yo le digo, no, ¿sabes qué? Voy a volver si me compras un caballo. Un caballo blanco, yo quería, como el llanero solitario, pues veía, ¿te acuerdas? El Silver. Sí, claro. Entonces me dijo, papá, sí, mira, vení, ¿sabes, Pedrito? Yo te compro el caballo. Mentira, ¿verdad? Me mintió ahí. Volví a Paraguay y después, vos sabés que me quedé fascinado porque Paraguay era ese verde, justamente, Claro. ¿verdad? Los patios baldíos me fascinaban, Claro. era todo tan relajado, ¿verdad? Me llevaban al cine y el cine era en una terraza, por ejemplo. Rarísimo Claro. era, ¿verdad? Sí, muy diferente a la Santiago, que ya era más Sí, cosmopolita, ¿no? Santiago era muy cosmopolita, tenía ya el trolebús, edificios altos, la gente iba al cine, tenía otro movimiento, ¿verdad? Así Claro. como Buenos Aires, ¿verdad? ¿Es que estaba entrando en la adolescencia ya? No, cuando eso era muy chiquitito y sí ya me quedé ahí a hacer la primaria acá y el colegio, y, pero me pareció siempre tan fascinante eso. Además me pusieron en una escuela pública que se llama Escuela República de Chile. No sé, mi mamá dijo, bueno, como es República de Chile, le vamos a poner ahí. República Pública, la escuela, y me encantó porque ahí todos mis compañeritos eran de distintos grupos sociales Claro. y hablaban el guaraní. ¿Viste la realidad social ya Sí, ahí? sí, sí. Y eso, vos sabés que me enganchó. Y siempre quise hablar guaraní y en mi casa mi papá lo prohibía, ¿verdad? Claro, en esa época Él era... me decía, no, vos no vas a hablar guaraní, vos vas a hablar inglés. Pero así, terrible, ¿verdad? Porque en casa mamá era chilena, no hablaba guaraní. Claro. Entonces, sí o sí, aprendí a hablar inglés y no guaraní, ¿verdad? Pero esa historia... ¿Qué cosa? Aparte de la época, culturalmente Sí, no era muy propicia, no. Ni se no, enseñaba en los colegios, por ejemplo. no, estaba prohibido. Yo me acuerdo que Sí. a algunos compañeritos ahí en la escuela le castigaban si Claro. hablaban en guaraní. ¿Y en qué momento te comenzaba a vincular con las artes visuales, sobre todo con la fotografía? Y vos sabés que desde los 15, 16 años más o menos, empecé a descubrir una cámara que tenía mi mamá, esas cámaras que eran, viste que vos comprabas el rollo y en el rollo decía poner tal cosita, Sí. ¿verdad? Y tenía que ponerte a 5 metros y calibrar y sacar, ¿verdad? Claro. Y ahí me empecé a entusiasmar. Sí. Pero bueno, macaneando así, hasta que un día, ya un poco más grande, después de terminado el colegio en el 78, vi una exposición de Jesús Ruiz Estosa, ¿verdad? Ajá. Y vos sabés que ahí dije, ay, así va la fotografía, puedes sacar piedra, eso también. Claro, Pero claro. a mí me gustaba pues, sacar sombra, cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Y me decía, no, o sea, persona, paisaje, edificio, eso, ¿verdad? Nomás, ¿verdad? Pero ahí empecé a descubrir la fotografía como una expresión estética, ¿verdad? Una expresión poética. Claro. Y también en esa época empecé a conocer amigos artistas, ¿verdad? Muchos amigos comunes que tenemos. Sí, artistas, muchos conocemos de tantos años. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de Rubén Maltese, Julio González, Sí, Julio González, bueno, Gaby, ¿verdad? Brizuela, Gaby Brizuela. Osvaldo Benítez, el hermano Osvaldo. Gustavo Benítez. Gustavo Benítez, sí. Gustavo, sí. Todos éramos así de ese grupo, ¿verdad? Sí. De las famosas exposiciones en artesanos. Claro. Había un movimiento así visual, ¿verdad? Cierto. Y Cierto. ahí yo empecé a entusiasmarme y de a poquito me animé y recién en el 86 hice mi primera exposición. Pero, porque acá mucha pobreza cultural, ¿viste? Claro, también. Sí. Eso es lo que pasa, que tenía Sí. que aprender comprando revistas así en el kiosco, Claro. que venía alguna revista de fotografía y leía y aprendía, armé un laboratorio en la casa de mi mamá. ¿Vos hacías el proceso también de revelado? Totalmente, sí, empecé así, macheteando, como se dice, ¿verdad? Leía, no sé, tal cosa, ¿verdad? Y había una casa, creo que, de un señor alemán y después Kodak estaba también por ahí, Claro. y compraba de vez en cuando lo que podía, o si no, te podía fabricar también. Veía las fórmulas y me Sí. iba ahí a un laboratorio catedral, por ejemplo, y compraba los químicos Y se mezclaba. y fabricaba yo, ¿verdad? Y probaba, ¿verdad? Me acuerdo de eso, sí. Sí, a ese nivel era. Sí, se ¿verdad? hacía mucho de eso. Y era la opción, ¿verdad? Y así empecé, ¿verdad? No,
bien analógico era el sistema. Claro, ahora estamos hablando de otro mundo. Esto es siglo pasado. Sí. Esto es aclararle a la gente. La prehistoria, porque el que está viendo de repente dice, ¿qué están mandando estos tíos tan locos? Y sí, con químicos se revelaba. Era un proceso apasionante también. ¿Pero hacías más blanco y negro o color? En ese momento, blanco y negro, porque era lo que podía hacer yo, claro, en un espacio pequeño, ¿verdad? Y después sí, cuando ya me dediqué más profesionalmente, sí tuve posibilidades de hacer también yo color, pero manualmente me gustaba también, hacer todo. Claro. Todo. Era difícil, ¿no? Porque era una técnica nueva. ¿Y en qué momento sistematizaste tu estudio de la fotografía? ¿Encontraste un lugar donde estudiar? Sí, mucho, como te digo, de autodidacta. Sí. O sea, de investigar, aprender. Y luego fue también cuando viajé a Estados Unidos, yo ahí por supuesto aproveché el momento de estar ahí en Los Ángeles, que era la meca del cine, la fotografía, de todo lo que es ese desarrollo tecnológico, ¿verdad? Y entonces ahí fui a unos cursos que hacían en la universidad. ¿En UCLA era eso? En UCLA. Y también descubrí ahí los movimientos fotográficos, o sea, que había. Y descubrí que ser fotógrafo era una profesión muy importante y digna. Claro. Claro, que acá viste que se menospreciaba, o sea, era un nivel muy bajo, ¿verdad? Hasta ahora inclusive, ¿verdad? Hasta ahora hay una tendencia a creer que el fotógrafo es casi un oficio más que una profesión, ¿no? Claro, ¿no? Y ahí yo descubrí a grandes maestros que digamos, me influenciaron mucho en eso, ¿verdad? En el trabajo técnico, serio, una formación rigurosa y sobre todo la tecnología mejoró muchísimo mi calidad en eso, ¿verdad? Claro. ¿Eso es que años 80? Eso fue en los 80, 85 más o menos, 86. Ya, entiendo. ¿Y volviste ya con ese bagaje? Sí. Ahí yo volví. En principio yo me formé en educación. Ajá. Esa fue, porque viste que era pues así. Sí. Así más o menos le convencí a mi papá también, ¿verdad? Me voy a Claro. estudiar. Primero le convencí con comunicación, porque estudié economía, porque quería ser economista y todo eso, ¿verdad? Claro. Así andábamos, ¿viste? Vos sabés, así anduvimos todos, sí. Y después educación, dije, educación puede ser. Bueno, el tema es que vuelvo, en el peor momento, vuelvo en el 88. Claro, a punto de caer Stroessner. Estaba el Ortiz Ramírez ahí que decía que la calle era de la policía. Y llego con una carta de recomendación del decano de la Facultad de Educación de UCLA, ¿verdad? Y mi asesora académica al ministro. Claro. Porque ellos habían hecho aparentemente un convenio de apoyo a Paraguay en el tema del bilingüismo y qué sé yo. Y yo me voy con esa carta y al llegar le llamo, me acuerdo, a Manny Cuenca. Sí. ¿Te acuerdas de Manny, verdad? Que fue compañero y amigo de facultad. Que estaba en teleeducación. En teleeducación. Claro. Y le digo, che, Manny, mira, yo me especialicé en el ámbito de la tecnología y la educación y he visto ahí en un diario que hay teleeducación y quiero trabajar ahí. Entonces Manny me dice, vení porque vamos a hablar acá primero. Y me voy junto a Manny. Me acuerdo muy bien el lugar ahí. Y me dice Manny, ¿para qué viniste luego? Digo, ¿para qué volviste? Primera pregunta. Primero, ¿para qué volviste? ¿Vos qué haces acá? Vos no estás en Estados Unidos. Y sí, le digo, volví porque quiero aportar acá. Mira, me dice, te voy a mostrar lo que yo estoy haciendo en teleeducación. Y me muestra así, era algo así como el 15 de agosto y era homenaje al único líder, no sé qué. Esto es lo que vos haces acá. Chao, yo dije, ¿qué voy a hacer? Entonces, no encontré trabajo sin afiliarme, obviamente, claro, en educación. Y ahí pasé mal unos meses porque yo dije, realmente, ¿qué hago? Y ahí me llamó, vos sabés que otro amigo en común, Roberto Goiris. Roberto, sí. Y me llama, che, mira, me dice, Pedro, vos pasés lindas fotos, ¿no querés venir a hacer? Necesitamos acá urgente un fotógrafo en Biderman Publicidad para la fotografía publicitaria. Yo le digo, pues yo foto publicitaria no hago, le digo, sí, pero son muy buenas tus fotos, vení nomás hoy. Bueno, tal cual, me voy y me atiende nada más y nada menos que don Enrique Biderman. Ah, mi amor. Capo el tipo. Claro. Señor. Cara de guazú. Ya, todo traje siempre, es verdad. Claro.
me recibe y me dice, bueno, mira, yo sé que tal cosa, que quiero que me haga una foto. Me acuerdo que me pasa la foto de una plancha, no sé qué. Y yo dije, bueno, ahora o nunca. Claro. Hice la foto de la plancha y le gustó. Después me dio otra cosa, después me dice, ¿sabes qué, caballero? Vos haces buenas fotos. Vení, pues, te vamos a dar más trabajo. Y así empecé, ¿verdad? Increíble. Ahí quiero hacer un punto porque, claro, volvió a la realidad y hay que adaptarse al lugar sea. donde uno volvió, ¿no? Pero después está la creación de 4x5 Estudio, Sí. que pasa un año después, prácticamente del 89. Ajá. Quiero comenzar con eso a la vuelta de la pausa. Y además hablar de paisaje inocente. ¿Qué es paisaje inocente? El nombre de una muestra que está presentando Pedro en lo de Verónica Torres, que quiero hablar también con él de qué se trata. Todo esto hoy con un invitado especial, Pedro Caballero Galopo, aquí en Mega TV, conversando en la noche. Pedro Caballero Galopo, estás poniendo, decía yo, ahora el 3 de agosto. Sí, el 2. El 2. El 2. En lo de Verónica Torres. Verónica Torres. ¿Qué son? ¿Fotografías actuales? Sí, sí, Ajá. sí. Después de 23 años. Por eso me llamó la atención. Cuando Verónica mandó la invitación, dije, yo estoy transbordado, hace mucho que no veo una exposición de Pedro. ¿Qué tipo de fotos son? Son paisajes, Ajá. paisajismo ¿De Paraguay? de Paraguay. Es un paisajismo que realmente primera vez que hago ese tipo de paisajismo. Así. Ajá. O sea, siempre hice paisajismo, pero era un paisajismo, digamos, estéticamente más depurado, más intelectual, ¿verdad? Era blanco Claro. y negro. Hoy son todas fotos a color y hechas con la tecnología industrial. Trabajé con los amigos de Rochester, Sí. Laboratorios Color, gente, los Zanotti son unos capos en el tema, hace años que están, viste, en el negocio. ¿Y todo digital ya, Pedro? Todo digital. Qué Sí, increíble, me ¿no? tomó un tiempo agarrarle la mano y por suerte a mí me encanta la tecnología. Claro. O sea, nunca robiste la No, me encanta jugar, aprendí. Entonces, lo que hacía antes, coloreaba a mano, por ejemplo, al óleo. Sí. Ahora coloreo con píxeles, ¿verdad? Claro. Era Claro. otra. Y es fabuloso. Entonces, esto lo que sí tiene distinto es que yo intenté que el paisaje hable por sí mismo, o sea, que se te revele, o sea, ojalá que puedas ir y vas a ver Sí. el paisaje y vas a tener la sensación de que ese paisaje es algo que te llega por sí mismo, que no hay un autor. Viste que en las pinturas también de paisaje muchas veces vos ves al autor ahí, ¿verdad? Claro. Y eso cuesta, o sea, Claro. y en ese sentido es inocente, o sea, es un paisaje. El nombre en sí me salió de una crítica que me había hecho Jesús Ruiz Nestosa, Ajá. porque me decía como que la foto mía era muy directa, muy inocente, como que no había muchas cosas. Y mis amigos me reían, ¿qué es lo que vos tenés inocente? Me decía, qué inocente vos. Claro. Y no, él dijo, y de ahí sale un poco esa de un paisaje que en realidad está ahí al paso, que algunas veces no te das cuenta, ¿Cierto? y que va a seguir allí cuando nosotros desaparezcamos de este planeta, porque así estamos, ¿verdad? Sí. Y eso va a resurgir, es increíble, como en Chernobyl. En Chernobyl, Claro. No sé si viste las fotos últimas de Chernobyl, pero hay bosques así que salen de los edificios, animalitos por ahí corriendo, y el Sí. ser humano no puede todavía volver. O sea, la naturaleza se adaptó, se recicló, volvió a crecer, y es un hermoso lugar Claro. verde. Pero sin Chernobyl. seres humanos. Sin ser humano. Claro. O sea, todavía no podemos volver. ¿verdad? Todavía no podemos volver. Y así mismo, ¿verdad? Entonces vos ves ahí indicios de cercados, ves algunos indicios de portones, pero después de repente ves un portón donde el agua ya le pasó todo encima, donde las ramas ya están por cubrir todo el cercado. O sea, es como que la naturaleza en algún momento le va a tomar. Qué interesante el concepto. ¿Y recorriste mucho de Paraguay para eso? Recorrí mucho de casualidad por temas laborales. Claro. Porque trabajaba en la Universidad Católica muchos años y recorría todas las sedes. Ajá. Y también trabajé como consultor en varios proyectos con el Ministerio de Educación, por ejemplo.
Y entonces teníamos que recorrer zonas, trabajé con fundaciones también que me contrataban y recorría los lugares para capacitar docentes principalmente. Claro, porque lo tuyo siempre va paralelo entre el trabajo visual Sí. y el trabajo también educativo, ¿no? Sí, sí, Siempre sí. tuviste esa suerte de ambivalencia Sí, en tu formación y en tu carrera, sí, ¿no? Y sí. trabajás hasta ahora en eso. Hasta ahora estoy en dos universidades, en la Universidad Nacional de Asunción, en el Instituto Superior de Arte, ahí enseño fotografía, Sí. y trabajo con la Universidad Nacional de Pilar en un proyecto de educación a distancia. Ajá. Con ellos también hace como casi 20 años ya. ¿Se puede enseñar fotografía? Sí, sí, de hecho, o sea, te diré yo que aprendí Claro. viendo revistas del kiosco, ¿verdad? Claro, sí. ¿Entendés? O sea, evidentemente la práctica es, en todas las áreas es esencial. Claro. Pero a medida también ahora que avanza la tecnología, hay muchos sistemas de simulación con los que vos podés aprender, ¿verdad? Ajá. Y si está bien diseñado un curso y vos tenés que ser autodidacta. Sí. Eso sí, tenés que tener ese sentido del autoaprendizaje. El querer aprender. El querer aprender. Y mucho vas a aprender. Y en todo caso puede que haya algunos momentos en ese proceso que se requiera de alguna supervisión o de algún control externo, ¿verdad? Que se hace, ¿verdad? En todas las carreras. En este caso, por ejemplo, que te digo en Derecho, los exámenes son presenciales, ¿verdad? Y cosas así. Claro. Pero en tema de fotografía, mi hijo aprendió a tocar la guitarra viendo Tutoriales. tutoriales. ¿Verdad? Claro, sí, increíble. Después quiero entrar en eso, pero quiero redondear esta pregunta. En arquitectura yo estudié un tiempo de arquitectura, era composición de formas. Ajá. Era manejar las formas y la composición en base a las formas. Después en la fotografía supongo está la iluminación, la Claro. oscuridad, el manejo de... todo eso se puede, digamos, sistematizar como una suerte de asignatura o carrera que se pueda estudiar. Claro. Ajá. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos, ¿viste?, en un set, Sí. ¿verdad? Entonces, inicialmente lo que hace el set es imitar la naturaleza. O sea, la luz difusa que tenemos acá, ¿viste? Que es una luz esparcida. Sí. Es la luz de un día nublado. Mm. Nosotros Sí. le sacamos esos protectores que tienen las luces ahora. Sí. Entonces, Los filtros. los filtros, Sí. y la luz va a caer con más dureza y va a generar sombra, como un día soleado. Claro. Entonces, lo primero que yo les digo a mi hija, por ejemplo, estudia ahora fotografía y está en Buenos Aires. Me dice, Ajá. papá, mira, estoy acá. Y me están mostrando, viste que Claro. los argentinos son unos genios en todo, ¿verdad? Claro, sí. Además le encuentran unos nombres espectaculares a todo, ¿verdad? Por ejemplo, me estaba haciendo foto de comida, ¿verdad? Y me dice, mira, y acá la fotógrafa es capísima, saca para grandes marcas, ¿verdad? Y bueno, y yo veía, no sé, ayudante de comida, ¿verdad? Claro. Y no, allá le ponen un nombre en inglés, luego, eso, ¿verdad? Claro, Para que claro. se vea así. Sí, food Luego, manager, algo así. algo así, food manager, ¿verdad? Y genial, ¿verdad? Claro, Entonces, sí. Y yo Pero le digo, mira, esencialmente es lo mismo que... es lo mismo, ¿verdad? Yo decía ayudante de comida, no es food manager. Entonces yo le digo, mira, primero tenés que distinguir la luz del sol, la luz natural, luz difusa, luz directa. Si vos aprendés a percibir la luz, que es lo que yo trabajo con mis estudiantes, entender nomás cómo están las luces y sombras alrededor tuyo, cómo ahí se forma el volumen. A partir de ahí vas entendiendo más fácilmente cómo funcionan las tecnologías. Y después ya es casi natural agarrar un equipamiento electrónico y hacerlo funcionar para lo que vos querés. Ajá, ok. Entonces, se puede perfectamente, aprendiendo los principios básicos, empezar a crecer y obviamente, y al final, fíjate vos, ¿dónde aprendés? ¿Dónde te recibís? Es en el trabajo. O sea, periodista, fotógrafo, En la práctica terminás bancario. consolidando tu Se capacidad. va a un banco, vos te vas a un medio de comunicación, ¿verdad? Vos que años que Sí. estás ahí, Ahí, sí. ahí aprendiste cómo Claro. funciona, ¿verdad? Puedes tener todo el sustento teórico, pero Sí. necesitas eso para Claro, entonces completar. ese sustento vos lo podés tomar a distancia y después en Europa se cotiza eso muy bien. O sea, aunque vos Claro. vayas a estudiar a distancia, muy bien, venir a trabajar con nosotros, se les da la posibilidad y la gente, un piloto
de vuelo aéreo, ¿verdad? Sí. Hace X cantidad de vuelos simulados antes de subirse Claro, a cierto. un avión, ¿verdad? Entonces, En un simulador de vuelo. En un simulador de vuelo. Hoy en día, Choca, aterriza mal, todo despega está, bien sí. hasta que se perfecciona, ¿no? Para fabricar, para usar taladros, por ejemplo, también hay ahora simuladores especiales para cómo usar taladros, máquinas pesadas. O sea, Claro. Mucho puedes aprender con la tecnología a distancia, con simuladores en línea. Y después la vida es la gran escuela, ¿verdad? Bueno, Pedro, me quedé pendiente con esto antes de la pausa. Te mostró la plancha de don Enrique Bierman, te dijo fotografía, le gustó. Ahí se abrió un universo nuevo para vos que no estaba planeado, pero que al fin y al cabo te iba a dar de comer. Sí. Y abrís 4x5 estudios. Sí. ¿Qué fue eso? Bueno, básicamente yo venía con la idea totalmente, ¿verdad? Quería trabajar con cámaras que se llaman de 4x5, o sea, son cámaras de placa. Ah, ok. En aquella, ahora son sensores grandotes, ¿verdad? Sí. Que permiten una calidad impresionante. Entonces yo le puse por esos 4x5 estudios. Y bueno, ahí el don Enrique y su equipo me empezó a dar trabajo, después me empezaron a llamar de otras agencias. Trabajé con todas las agencias y haciendo todo tipo de fotografía. Y me especialicé sobre todo al final en fotografía más de tipo publicitario. Mira vos. Porque era la que más mejor pagaba. Claro. Sí, y entonces 4x5 estudio viene de ahí. Y de ahí, como también yo tenía la formación en educación, dije, voy a hacer unos cursos de fotografía. Y tuvieron un gran éxito los cursos. Inclusive al punto de que el Ministerio del Trabajo en aquel entonces cofinanciaba los cursos. O sea, les daba como una media beca a los estudiantes. Y se habrán formado más de 1.500 personas ahí. Pero de todo había, Mario. Había policía, militares, enfermeros, médicos, dentistas. Claro. De todo, porque venía un dentista que quería aprender a usar la cámara para sacar la foto de la boca. Qué interesante. De todo, ¿verdad? Venían militares, muchísimos, policías, investigadores. Claro, gente que quería aprender la técnica fotográfica. Sí, arquitectos. Y que aplicaba después cada uno a lo que él quería. Claro, entonces ellos aprendían la técnica básica y después aplicaban. Y luego estaban también los que querían estudiar para dedicarse profesionalmente a eso o al arte. Claro. El arte, muchos... Ahí quiero dejar picando esa pelota frente al arco. La vieja discusión, ¿la fotografía es o no es arte? Sí. Usted me dirá, esto ya lo escuché alguna vez, claro que sí, pero para motivarnos más la charla con Pedro, que es tan interesante, que nos cuenta esto que pocos conocemos, ¿no? Lo que está detrás del estudio de la imagen, lo que está detrás de una simple fotografía comercial y lo que está también a partir de la fotografía vinculado al arte. Y volveré también a algunos temas del pasado no muy lejano, donde Pedro Caballero, por ejemplo, muchos no lo saben, fue pionero del rock nacional. Pero esa es otra historia, a la vuelta de la pausa. Pedro Caballero Galopo, nuestro invitado de hoy. ¿Cómo te definís, Pedro, al final? Porque a mí me dicen después, todo lo que dice me dicen yo que nomás ya me dicen, bueno, fotógrafo. A muchas otras, ¿verdad? Porque es lo que nos apasiona. Claro, también. pero por supuesto. Pero sos un fotógrafo, un docente. Sí, básicamente. Sí. Ok. Finalmente estamos hablando de una exposición fotográfica que va a ser ahora. Sí. El 2 de agosto, ¿no? Verónica Torres, quiero volver a invitar a la gente. ¿Interactúan en las redes sociales tipo Instagram? Sí, vos sabés que de tanto en tanto me entusiasmo y lo hago, ¿verdad? Sobre todo en Facebook, ¿verdad? Que claro, porque, a ver, porque para ustedes es como regalar su trabajo también ahí, publicar claro, ahí, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, eso también se democratizó, se amplió un poco el tema de... Todo el mundo nos queremos fotógrafos ahora con una cámara fotográfica linda. Sí, ¿no? sí. Pero, ¿qué pensás de eso? ¿Es bueno o malo? No, me parece muy bueno. ¿Viste? Lo que pasa es que lo que ocurre con eso es que el lenguaje, viste que en el lenguaje vos podés entenderlo como el habla, que es el uso, o sea, nosotros hablamos distinto a los argentinos y a los chilenos, o sea, cada grupo tiene su habla, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que hace que el mayor número de gente hoy en día pueda expresarse visualmente. O sea, el lenguaje visual Claro. se ha convertido en un lenguaje de la gente, ¿verdad? Universal prácticamente. Claro, es universal. Sí. De hecho, de por sí el lenguaje visual es universal, es polisémico, pues, ¿verdad? O sea, Claro. vos le mandas un mensaje a un chino y va a entender más o menos lo que le querés decir, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado también, igual que el lenguaje, tiene una lengua, un código, ¿verdad? Que es el que está en el diccionario, es la gramática, la sintaxis. Entonces, ¿y qué es lo que ocurre en el lenguaje cuando vos tenés un nuevo concepto? Por ejemplo, yo recuerdo en inglés era kiquear, decía kiquear, y que usaban la gente de México. Sí. Y kick era chutar, ¿verdad? Sí, To patear, kick, ¿no? patear. Y kiquear o park, estacionar y parquear. Sí. Y bueno, y aquí lo mismo, cliquear, ¿verdad? Cliquear, Bueno, ni qué decir ahora, a lo mejor no hablemos con el tema del todos y qué sé yo. Claro, sí. Ahí se arma un Lo lío. entiendo, sí, Pero chatear, la sí. gente, de cierta medida, si el uso determina que un término se usa, la Academia Española lo toma y lo pone en el diccionario. Correcto. O sea, Sí. El habla, lenguaje es uso. Claro, el habla se convierte en lengua, digamos, Sí. ¿verdad? Y en lo visual es más o menos así también, ¿verdad? Ah. Hay muchas ideas, muchas estrategias que la gente está Sí. tomando y la utiliza para comunicarse, ¿verdad? Nos está pasando en el periodismo también, donde el usuario se convirtió en reportero. Sí, Más inmediato y Sí. más veloz que cualquier reportero que uno puede enviar Sí. ahora a un incendio, por ejemplo. sí, Alguien sí. que pasa con la cámara, lo graba y lo pone en línea, sí, automáticamente está informando. claro. Aún así, el medio de prensa como este donde vos estás, Sí, la veracidad es Claro. siempre la que marca el medio correcto. profesional, ¿verdad? Sí. Yo le digo muchas veces a la gente, mira, ha salido esto, y yo le digo, mira nomás Chequea. X diario o qué canal, Claro. a ver si está saliendo eso, porque a lo mejor los muchachos nomás inventaron ese... Claro, ¿verdad? se puede inventar una Se realidad. inventan muchas noticias. Bueno, con la foto también se puede hacer eso. Claro, y lo mismo pasa en la fotografía, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Hay una inundación, son millones por segundo. Claro. Entonces, el desafío del arte es poder generar una imagen que haga que vos te quedes colgado, como dicen los chicos. Claro, ahora. sí. Que vos estás, pum, te Que quedas. produzca algo especial. Claro, que te produzca ahí y que te quedes, ¿verdad? O sea, si vos podés ganar, eso yo le decía a Verónica cuando le llevé mis fotos, le dije, mira, te voy a mostrar algo. Y le mostraba la foto. Sí. Y después un rato le decía, vos te pudiste quedar pegada, como decimos nosotros, o colgada. Sí. Y sí, me pasa. Entonces está bien, le digo, Claro, esa es la idea. funciona. Sí. Mira que linda definición, porque ahí también está, por eso planteé antes la pausa, que siempre discutimos si la fotografía es arte. Claro que hay grandes fotógrafos en la Claro. historia, Ujú, desde el sí. comienzo mismo, ¿no? Sí. Pero a veces ocurre el fenómeno al revés, Pedro. Ajá. Gente que saca lindas fotos cree que ya es arte y todavía no lo es. Sí. ¿Quién lo define, no? Claro. No, de hecho, por un lado, mira, te pasa también como que vos conoces mucho la música, Sí. ¿verdad? En la música, al final, el tiempo es lo que va definiendo lo que queda decantado, ¿verdad? Claro, O sea, hay mucha música que para mí es basura. claro. Ahora, Sí. te digo lo cual es, ¿verdad? Pero no hay que ni apurarse por eso, porque No. el tiempo hace su trabajo. Exactamente, entonces en el arte es lo mismo, el arte tiene también un componente de historia, ¿verdad? Que se va decantando con el tiempo, y algunas veces pasa que artistas que fueron dejados de lado en su época, De repente retornan. se retornan porque la gente de la nueva generación los descubre, porque quedó fascinado por esa Sí. imagen que crearon, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí va un poco eso del arte. Por un lado es algo universal, que lo ve un checoslovaco, no sé, un oriental o un latino, y le produce una sensación que lo cautiva, ¿verdad? Y después hace que como persona vos seas coautora. O sea, eso que ves te hace sentir parte y te envuelve,
te da como una energía interior que sentís que algo ese día se modifica un poquito en vos, ¿verdad? Me quedé pensando en lo que decías antes, de esa suerte de democratización de la imagen y el lenguaje universal, que sí hay un problema con los derechos de autor. Sí, Hay eso un sí, problema serio todavía no resuelto, claro. porque como vos sabés y todos sabemos, todo lo que ponemos en las grandes redes de difusión termina perteneciendo a esas redes. Sí, Hay como un contrato tácito por el cual totalmente. uno dona su trabajo, ¿no? Sí, Eso nunca ocurrió en la historia de la humanidad. no, Ahora no. tenemos que ver cómo resolver ese desafío también, ¿no? Sí, bueno, fíjate vos que, por ejemplo, Europa ha establecido ya algunas normativas, Sí, ¿verdad? En donde, por ejemplo, no pueden usar nomás tu identidad para todo, ¿verdad? correcto, sí. De hecho, ahora cualquier publicación que te envíen, viste, te viene la opción de que vos le das ya, acepto, ¿verdad? Si te Claro, pones a leer un poquito, te vas a dar cuenta que te está indicando que hay varias formas en que tu información va a ser usada. ¿cierto? Sí. Y cómo, y quién la va a usar. O sea, se está regulando. Solo que todavía somos incultos, Claro, no nos autoprotegemos, ¿verdad? correcto, sí, somos casi analfabetos Sí, desde ese punto de vista. sí, Fuimos aprendiendo con la práctica. sí, sí. No, y es un tema que no está todavía en los sistemas educativos. O sea, un problema el Le está tema. pasando a la música también, que le Sí, cuesta mucho cobrar derechos de autor en las plataformas y en estos juegos de los chicos que también jugamos nosotros, como el TikTok y otras cosas, ¿no? ujú, Se usa mucha música, sí, pero no sé si está llegando a los autores en los derechos de autor de esas músicas. sí, sí, Les sirve como otra cosa, como difusión, como sí, publicidad, pero claro. todavía no como ingreso genuino por el trabajo intelectual, ¿no? No, no, no. Y hay músicos, viste, que he visto, por ejemplo, Neil Young, hace un tiempo, hace unos meses nomás salió de Spotify. Sí, están saliendo algunos. Se enojó, no sé por qué era, pero no me acuerdo Sí, si era por eso o por otro tema, porque no pero llegan a un acuerdo ah, en la distribución de los royalties. sí, Ahí sí, hay un problema. Pero digo nomás, qué curioso, ¿no? Antes nuestro problema era difundir lo que hacíamos. ah, Ahora hay una superdifusión. sí, Pero hay sí, que ver cómo hacer retornar eso. claro. Porque el artista tiene que ganar de alguna forma, ¿no? Sí, yo prefiero pensar positivo, digamos, en Sí. el sentido de que, por ejemplo, un tema que vos sabes, la música, que siempre, ahora estoy empezando a hacer música otra Ah, muy bien. vez, Porque quiero hablar pero de eso. compartirte A la vuelta de dentro la de pausa poco. quiero hablar de eso. Bueno, pero déjame ahí que haga un corte rápido, ya que tocaste ahí, porque aparte de esta definición que estamos haciendo de la propiedad intelectual, también quiero ahondar con Pedro la relación que hay también entre la música, y siempre él la tuvo, con su trabajo visual. Hay una relación obvia, ¿no? Entre todas las artes también. Hacemos una pausa y entramos sobre esos temas ya en la parte final de esta riquísima charla con Pedro Caballero Galopo. Pedro Caballero Galopo, además de toda su trayectoria como docente y como fotógrafo profesional, también fue músico, y el que fue músico sigue siendo, como el asesino, siempre vuelve al lugar del crimen. Y justo ahora revelaba que está tocando de vuelta la guitarra. Pero sí, aquellos años jóvenes también incluían mucho el rock como una especie de expresión de liberación, ¿no? De ser Claro, distinto. sí, Era lo que nos gustaba muchísimo también, Pedro, ¿no? sí, sí. Y como decíamos hace rato, era una época difícil y yo me acuerdo que la máxima información que teníamos así era la revista Pelo. Sí, de la Argentina, Sí, y claro. teníamos esos pósteres Y así. algunos cassettes que nos prestábamos y cosas Claro, así. sí, Y sí. los pocos discos que llegaban. Sí, y no, y así, escuchando lo poco que podíamos y a mí me gustaba mucho la música, estudié música, Llegaste a estudiar. estudié primero de chico, estudié música me acuerdo, no me acuerdo el nombre de él, porque fue un profesor que quise muchísimo, Ujú. que era estos que tocaban en las parrilladas, entonces me Ah, sí. enseñaba música folclórica, Claro, mexicana, eso ya cantar. claro. Y después Guitarrero. guitarrero. Sí. Bueno, y un día me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo más enseñarte, vos ya aprendiste todo, ahora tenés que... Yo le decía, no, profe, pero yo quiero seguir contigo, y yo ya no te... Vos tenés que buscar otra cosa. Y ahí empecé a estudiar en el Ateneo, Ah, sí. estudié ahí dirección coral, guitarra clásica, ahí había un curso de música, yo hice un año,
Después estudié con Felipe Sosa y finalmente también estudié con Carlos Schwarzman, ¿verdad? Claro. ¿Guitarrista siempre? Guitarrista y aprendí un poco de piano también. También. Pero más que nada la guitarra, ¿verdad? Y bueno, llegaste a tocar en aquellos grupos de juventud que era un poco la aventura del rock nacional. Sí. Y todos seguíamos a gente como Roberto Thompson y compañía, ¿no? Eran nuestros héroes. Y vos sabés que grabé dos temas. Grabé una vez en el último grupo que tuve en los años 90 y pico, en el estudio de Vicente Morales. Sí. Y Roberto me prestó su guitarra, su Les Paul. Mira vos. Bueno, eso va para un tema aparte. Y si me decís que estás volviendo con más razón y se nos está acabando el tiempo, lastimosamente, Pedro, pero qué linda esa época. Y qué importante la música en nuestras vidas, ¿no? A pesar de todo. Yo suelo decir que es lo que nos salvó la vida muchas veces. Totalmente. Ahora, finalmente, ¿cómo ves este tema que hemos hablado? Educación, la evolución de las artes visuales. Ya vienen chicos atrás nuestro con mucho más frescura. ¿Tenés una visión positiva o pesimista de nuestro futuro inmediato como país en materia cultural? Y yo, la verdad que siento que estamos en el mismo lugar de siempre, en cuanto a que somos un grupo de amantes del arte, de la música, pero como sociedad estamos todavía muy limitados institucionalmente, que es lo que realmente se tiene que dar. Para que vos notes la diferencia, el Estado paraguayo tiene que ser distinto. O sea, si no tenemos un Estado paraguayo serio, responsable y sano, que es lo que yo les digo, mira, yo participo en grupos de educadores muy queridos. Los tres que van a ser ahora ministros, viceministros, son personas que conozco, que aprecio. Pero siento mucha pena por ellos porque es como que no están en su momento. O sea, con un Ministerio de Educación así como el que tenemos, que es prácticamente la ANR versión sucursal, y la política está tan metida y es una mala política. Claro. Es muy difícil que la educación y la cultura puedan salir adelante. Ahí dejo esa definición, Pedro, porque se me acaba el tiempo, pero entiendo perfectamente lo que decís porque nos pasó a todos. Sí. Eso no es nuestro tiempo, a veces es la oportunidad que hay. Sí. Y hay que tomarla, pero muchas veces uno después se enfrenta a la pared, al muro, claro, de wall. Sí. Y ojalá que le vaya bien a Luis y a sus ayudantes. ¿Verdad? Pero no es fácil. No. Hay que ayudarles en todo lo que podamos. Claro. Pedro, se nos acabó el tiempo. Nos vamos a ver este 2 de agosto en lo de Verónica Torres, ahí en el Mariscal López Shopping, en Quesada 5050, a las 19 horas. La invitación para esta exposición Paisaje Inocente. Me decís que es tu primera exposición en 23 años. Sí. O sea que la próxima va a ser cuando tengamos 80 y pico. Espero que nos vamos a encontrar inclusive otra vez en tu programa, que me encantó. Espero que sí. Yo también disfruté mucho, querido Pedro. Te tengo un gran cariño y te valoro mucho como persona y como actor de la cultura en Paraguay. Aportaste mucho. Y por eso mismo quiero invitarles a que vayan el 2 de agosto ahí a lo de Verónica Torres, a ver unas fotos que ojalá produzcan eso que decía Pedro, el quedarse frente a una imagen y sentir algo especial. Con eso ya estará hecho seguramente o estará logrado el objetivo del que tomó esas fotografías, que es el querido Pedro. Nos vamos, muy buenas noches, hasta la próxima aquí en Mega TV.